Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.
gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. En ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. Buenos días, hermanos. Muy buenos días a todos. Qué agrado poder estar con ustedes reunidos en esta mañana. La verdad es que es un privilegio poder estar aquí nuevamente. El Señor me ha dado la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor con ustedes, estar en la casa de la familia Miranda. ¿No es cierto? Que son muy buenos anfitriones, lo atienden muy bien. Trato de llegar temprano para poder disfrutar de todas las bendiciones que ellos aportan para la obra. Así que doy gracias al Señor por esta familia y también doy gracias por usted, hermano, porque están de temprano ya viendo lo que es la transmisión aquí en la ¿no es cierto?, en la iglesia, porque estamos ya en la iglesia, somos la iglesia y en la iglesia la que se ha reunido. Así que doy gracias a Dios por nuestras visitas, por aquellos que nos acompañan, por aquellas personas, ¿no es cierto?, que también nos estén escuchando. Esperamos ser de bendición para ellos y que esta mañana, ¿no es cierto?, su corazón sea tierno con la palabra de Dios, que sea tierno para que puedan, ¿no es cierto?, escuchar lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que Dios, doy gracias al Señor por ustedes. De verdad que ha pasado mucho tiempo que no nos podemos ver, porque en realidad ha sido mucho tiempo, y hemos estado, ¿no es cierto?, sin vernos, sin poder abrazarnos, sin poder estar en el edificio donde nos congregamos. Eso es sumamente importante, entender que en aquel lugar que nos congregamos se reúne la iglesia. Y creo que cada uno de nosotros nos hemos extrañado, estamos extrañándonos. Y también esta pandemia ha traído muchas secuelas. Espero que todos cuando salgamos y terminemos esta pandemia salgamos muy bien fortalecidos. Eso es lo que Dios quiere, ¿no es cierto?, de nosotros, que salgamos fortalecidos. Así que, amados hermanos, iglesia querida, estamos esta mañana reunidos para poder escuchar la palabra de Dios. ¿Ya? Así que vamos a comenzar esta mañana y vamos a hablar precisamente de la iglesia. Quiero, hermanos, reforzar un poco. El Señor trata con cada uno de nosotros y nos habla de lo que Él quiere que nosotros sepamos. Dios está permanentemente preocupado y capacitándonos, permanentemente instruyéndonos, capacitándonos, instruyéndonos. Estamos todas las semanas, ¿no es cierto?, siendo instruidos, capacitados. Nos hablan con respecto a la doctrina, con respecto a muchas cosas que debemos saber y aprender. Pero también en esta mañana, ¿no es cierto?, quiero hablar con respecto a la misión de la iglesia, por qué existe, para qué es lo que sirve, qué es lo que es realmente la iglesia y cuál es el tiempo en que la iglesia permanecerá en la tierra. Por lo tanto, hermano, creo que es un tema completamente muy interesante, porque cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de nosotros.
Cuando Dios habla a la iglesia, cuando Dios se dirige a la iglesia, se está dirigiendo a nosotros, a las personas, a nosotros. Nosotros somos la iglesia. Somos las piedras vivas, dijo Pedro. Piedras vivas. Vale decir, cada uno de nosotros representa un ladrillo quizás del edificio en el que nos congregamos, pero somos las piedras vivas que formamos el cuerpo de la iglesia y Cristo como cabeza de la iglesia. Dios ha establecido 3 grandes instituciones, hermano, aquí en la tierra. Estas 3 grandes instituciones son de suma importancia para Dios. La primera institución que Dios creó fue la familia. La familia, ¿no es cierto? Desde el principio Dios creó la familia. Y creo que la familia, el matrimonio, hermano, va muy de la mano con lo que es la iglesia. Porque qué hermoso es nacer en una buena familia. Qué hermoso es donde uno nacer bajo el cariño, bajo el amparo, bajo el refugio de una familia que lo ama, que lo quiere, que lo sustenta, que siempre está permanentemente preocupado, ¿no es cierto? Entonces nacen hijos, buenos hijos que aman esa familia. Y qué triste es ver cuando, ¿no es cierto?, nacen hijos que no nacen en un hogar, que no nacen en una familia. Nacen, ¿no es cierto?, sufren y ya sabemos las consecuencias que se tienen cuando no se nace en una buena familia. Dios habla categóricamente, ¿no es cierto?, fuerte con respecto a este tema. Y compara a la iglesia, ¿no es cierto?, con la familia. Por lo tanto, es importante que nosotros también tengamos una buena iglesia. Qué importante es, hermano, no vivir una vida religiosa. No vivir una vida de religiones. Cuando vivimos una vida de religiones, ¿no es cierto?, simplemente estamos siguiendo ciertos dogmas, estamos siguiendo estamos permanentemente repitiendo cosas sin saber qué es lo que es realmente lo que estamos haciendo. Entramos y salimos tal cual como entramos, de la misma forma salimos. Podemos llorar, podemos quizás hacer muchas cosas, pero salimos vacíos de aquel lugar. Mucha gente, hermano, que asiste a estos cultos religiosos o hacen manda en ciertos lugares, normalmente, hermano, muchos de ellos agobiados, cansados, destruidos internamente, por muchas razones, que el pecado ya los está afligiendo, terminan muchos de ellos suicidándose o eliminándose. No así cuando uno conoce a Cristo. Cuando uno conoce a Cristo, Cristo no transforma la parte exterior, aunque también se mejora en algo, porque uno aprende a sonreír más, aprende a andar más alegre, pero Dios trabaja en lo interno. Dios sana tu alma, Dios sana tu corazón, Dios sana las cosas que realmente necesitan ser sanadas para poder vivir una vida en paz, para poder vivir una vida completamente diferente a la que el mundo está viviendo. Y no solamente eso, sino que nos toma y nos integra a una iglesia local, donde quiere que nos desarrollemos, donde quiere que nosotros, ¿no es cierto?, vamos llevando adelante el propósito por el cual Dios me ha puesto en una iglesia local. Por lo tanto, hermanos queridos, la familia, ¿no es cierto?, es muy importante como la iglesia. Por lo tanto, la primera institución, como dije anteriormente, es la familia, la segunda es el gobierno y la tercera es la iglesia local. Es la iglesia local lo que Dios ha comisionado para que lleve a cabo el propósito de Dios. Dios quiere que llevemos adelante el propósito por el cual Dios nos puso en la iglesia. La iglesia es sumamente importante, hermano. Cuando hablamos de la iglesia, no puedo dejar de no pasar, ¿no es cierto?, por el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, la historia que nos narra es el nacimiento, ¿no es cierto?, de cómo la iglesia comienza. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, la primera iglesia, ¿cómo comenzó?
en Jerusalén, quién fue su pastor, cómo empezaron a crecer, cómo empezaron a predicar, cuáles fueron los primeros pasos que dieron. Es sumamente importante para poder nosotros también entender cuál es nuestra condición hoy en día. Muchas veces nosotros cuando pasamos por el libro de los Hechos, nos sonrojamos al darnos cuenta cómo esta iglesia trabajaba, cómo se esforzaba, cómo realmente reaccionaba a lo que Dios estaba pidiendo. Y nosotros pensamos, pero cómo ellos pueden ganar 5.000 personas o 3.000 personas en un momento, en una predicación. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué está ocurriendo con el cuerpo de Cristo, con la iglesia de hoy en día? Y pensamos que, bueno, ya Dios se olvidó de la iglesia. No es lo mismo. Las generaciones que hoy en día estamos viviendo no es lo mismo, etcétera, etcétera. Pero hermano, si está pensando de esa forma, está equivocado. De verdad que está muy equivocado. Porque el poder de Dios no ha menguado. La gracia de Dios no ha menguado. Por lo tanto, hermano querido, es sumamente importante y relevante que nosotros vamos al libro de los Hechos. Vamos a tener la lectura bíblica aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Capítulo 2, ¿no es cierto? Y el versículo 43. ¿Ya? Dice así la palabra del Señor. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, fíjense, esto es importante, ¿no es cierto? Porque es así como la iglesia debiese permanecer, siempre. Esta es, ¿no es cierto?, la forma en que Dios quiere que la iglesia permanezca, una comunidad unida, no desintegrada. Todos los que habían creído estaban primeramente juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué maravilloso, qué hermoso, hermano, ver una iglesia, ¿no es cierto?, avanzando con gracia y con poder. ¿Qué pasa con nosotros hoy en día? ¿Será que los tiempos como han cambiado, la modernidad y todas esas cosas, no será lo mismo? ¿O ya Dios no se manifiesta de la misma forma en que se manifestaba con esta iglesia primitiva? Hermano, Dios, como dije anteriormente, no ha cambiado. Él no cambia. Él no se muda. Él siempre permanece tal cual como Él es. Los que cambian somos nosotros. Somos nosotros. Es por eso que nosotros como iglesia debemos reflexionar, porque a la iglesia se le ha dado un mandato y tenemos que cumplir con ese mandato. Dios ha establecido que por medio de su iglesia se predique el evangelio, se lleve el evangelio a toda criatura. Es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, quiero que volvamos un poco al libro de los Hechos, al capítulo 1 y en los versículos 8, ¿no es cierto? Porque esto es lo que Dios quiere. Esto fue lo que se les entregó a los apóstoles. Y ellos empezaron a cumplirlo. Y esto no ha cambiado. Sigue siendo lo mismo hoy en día. Y dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa fue la ordenanza que Dios le dio a la iglesia primitiva. Y les dijo, vayan, ¿no es cierto? Vayan. Una vez que venga el Espíritu Santo, ustedes van a tener todas las herramientas. Cuando haya venido, dice, vosotros, el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué cosa? Testigos. Somos testigos presenciales, hermano, de lo que Cristo vino a hacer,
por esta humanidad caída y pecaminosa. Por eso es importante la iglesia. La iglesia tiene, ¿no es cierto?, que cumplir con lo que Dios ha establecido, con los mandamientos de llevar el evangelio a toda criatura. Y esta, ¿no es cierto?, se nos narra aquí cómo eran los primeros creyentes, cómo empezaron a funcionar. Primero trabajaban bajo el temor de Dios. El libro de Proverbios nos habla en el capítulo 1, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ese es el principio. Ellos tenían temor de Dios, querían hacer la voluntad de Dios. El temor de Dios no es ese temor de susto, es buscar cómo hacer mejor la voluntad de Dios. Cómo yo me dispongo realmente para poder cumplir con lo que Dios me está pidiendo. Esta iglesia hacía eso. La iglesia buscaba cómo llevar a cabo de mejor forma lo que Dios le había ordenado. Y eso es lo que nosotros debemos hacer hoy en día, hermano. Buscar cómo Dios quiere que nosotros llevemos adelante. Un medio como el que hoy en día estamos utilizando a través de las redes. No hemos parado de predicar, no nos hemos detenido de poder anunciar las buenas nuevas. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, es un grupo que trabaja y otro grupo no trabaja. En este caso, la iglesia era una sola unidad, con una sola visión, con un solo pensamiento. Hermanos, estamos realmente viviendo, ¿no es cierto?, muchas veces como si fuéramos huérfanos, como si no tuviéramos, como si estuviéramos huérfanos, como que nadie estuviera trabajando o preocupado de nosotros. Y Cristo está preocupado. Dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Son promesas de Dios. Dice el Señor también, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Promesas de Dios. Dios nos ha prometido muchas cosas. Y Dios quiere que nosotros entendamos que no estamos huérfanos. Que sencillamente, ¿no es cierto?, hay algo que impide que nosotros seamos eficaces en estos tiempos difíciles. Porque es un tiempo difícil, yo entiendo que hay un tiempo difícil y tiempo complicado. Pero debemos entender cuál es la estructura de la iglesia y por qué la iglesia existe. No una religión, por qué la iglesia, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito? El propósito de la iglesia, ¿no es cierto? Debemos entender que ya la iglesia no es un edificio. No es un edificio. Somos nosotros. Adoramos a Dios en espíritu y en verdad, según Juan, capítulo 4, versículo 24. Nuestros cuerpos son templos de Dios. Nuestros cuerpos son el templo de Dios. Nosotros somos la iglesia, hermano. No es el edificio. No es un ente denominacional. Hoy en día nosotros, claro, nos relacionamos con la iglesia bíblica bautista del Bosque, pero somos la iglesia, más que el título que tenemos. Somos la iglesia redimida, lavada por la sangre de Jesucristo, salvada para llevar el evangelio a otras personas. Por lo tanto, no es un grupo denominacional o una congregación. La iglesia local es un grupo de hombres y mujeres que han sido salvos y llamados por Dios para servirle en un área específica. Cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo cumple una función específica. Específica. Es como la familia. Volvemos al cuadro de la familia. En la familia, cada uno tiene que cumplir su función específica para lo que Dios ha puesto. El papá, ¿no es cierto?, la cabeza del hogar, ¿no es cierto?, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Por lo tanto, el papá tiene que proveer todas las necesidades del hogar, junto con la mamá. Después vienen los hijos. Bueno, en la iglesia es igual. Cristo es la cabeza, nosotros somos un miembro. Nosotros somos aquellos
que Dios ha puesto para llevar adelante el propósito por el cual Dios nos ha puesto en la iglesia local. Vamos a tener una lectura en el libro de 1 Corintios, donde el apóstol Pablo hace una gran referencia con respecto a lo que es la iglesia como un cuerpo, como un cuerpo. Quiero que vamos a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12 nos habla con una claridad pero tremenda. Aquí, ¿no es cierto?, Pablo hace una exposición, pero realmente maravillosa con respecto a lo que es el cuerpo de Cristo. Y hermano querido, cada uno tiene que cumplir con su función. La iglesia no es una organización. No es una organización, es un órgano. ¿No es cierto? Está llena de órganos que deben cumplir, ¿no es cierto?, la función dentro del cuerpo. Mire su cuerpo. Cada órgano que usted tiene cumple una función. El oído oye, los ojos ven, la nariz respira, la boca habla, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, ¿no es cierto?, Pablo, en el capítulo 12, nos hace una gran enseñanza con respecto a lo que es la iglesia. Es importante, hermano querido, de que tú sepas que eres importante. Aquí no hay nadie inferior ni nadie menor. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, con funciones distintas, con funciones diferentes. Por eso el Señor dice que puso predicadores, dice que puso pastores, con un solo fin: de edificar la iglesia, de enseñar la iglesia. Hay gente que tiene grandes responsabilidades dentro de la iglesia. Y no porque se vea más que el hermano que quizás no se ve y que no está quizás siempre expuesto a las cámaras, por así decirlo, no tiene importancia. Para Dios todos somos importantes. Somos todos miembros del cuerpo. Todos somos importantes. Importantes. Los diáconos son importantes, los líderes son importantes, las mujeres, los niños. Hermanos, todos somos importantes. Dios nos puso con un propósito. Por lo tanto, aquí en el capítulo 12, desde el versículo 27, dice lo siguiente: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hermano, el versículo 27 parte diciendo algo que es sumamente importante. Somos miembros, cada uno en particular. Tú no puedes ser como es el hermano X, el hermano tanto, la hermanita tanto. Tú eres especial para Dios. Dios te puso en el cuerpo con un propósito. Ese propósito, ¿no es cierto?, es el que tú debes cumplir y buscar. Dios te dotó de dones y talentos. ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué debo hacer? O sencillamente tengo que venir todos los miércoles y los domingos, o conectarme a la red para poder alcanzar alguna gracia ante los ojos de Dios. No, hermano, tú eres responsable. Tú eres responsable. Hermano, hoy en día cuando el cuerpo se enferma, ¿no es cierto?, cuando tu cuerpo se enferma, cuando mi cuerpo se llegara a enfermar, ¿no es cierto?, y muchas veces hay enfermedades muy difíciles de entenderla. Recién dábamos gracias a Dios porque una pequeñita de tan solo 2 años, pequeñita, muy chiquitita, ¿no es cierto?, tenía una enfermedad, sus riñones, pero tremenda. Entonces su cuerpo se debilitó grandemente. Bueno, así se debilita, hermano, la iglesia cuando cada miembro no está cumpliendo con su labor. Cuando cada miembro no está haciendo la labor para la cual fue puesto en el cuerpo de Cristo. Eres importante, hermano. Quiero que entiendas esta mañana que tú eres muy importante. Porque si trabajamos activamente, cada uno en este cuerpo, lo que Dios puso aquí en la comuna, el bosque, hermano, seremos la sal del mundo y seremos la luz del mundo. Hermano, revolucionaremos todo. Seremos una unidad avanzando igual que la iglesia primitiva. Alabando a Dios, teniendo comunión con la gente
gente va a tener una buena opinión de la iglesia y nosotros vamos a estar haciendo la obra del Señor. Para que muchos alcancen la salvación que es por medio de Cristo Jesús. Vea usted cuán importante es su en particular en la iglesia. No es responsabilidad de un pastor, no es responsabilidad de una persona, es responsabilidad de todo el cuerpo de Cristo para que el cuerpo funcione perfectamente. ¿Ya? Por lo tanto, vosotros pues sois, fíjese, no que vas a ser, eres el cuerpo de Cristo. El miembro cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, fíjese por favor, en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros. Bueno, tienen todos los dones de sanidad, etcétera. Bueno, aquí, ¿no es cierto?, Pablo está trabajando en una iglesia que se había infectado. Una iglesia que se había engrandecido con sus dones y que estamos olvidando algo tremendo, que era el amor que debía existir en la iglesia. Pero quiero enfatizarme, ¿no es cierto?, en lo que realmente está hablando Pablo. Fíjense en el versículo 14, por favor, de este maravilloso capítulo 12. El versículo 14 dice lo siguiente. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino, ¿cuántos? Muchos. No es un solo cuerpo, sino muchos. Muchos, hermanos queridos. Versículo 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, porque no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Qué interesante, hermano, la reflexión que hace el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hacia la iglesia. Muchas veces nosotros descansamos en personas, cuando debiésemos descansar en lo que yo estoy haciendo por el Señor y para el Señor. Porque todo lo que yo hago es para el Señor. O el Señor de mí recibe honra y gloria, o recibe deshonra. Pero no es por responsabilidad de este o responsabilidad de este otro. No, es mi propia responsabilidad en particular, dice la Biblia. En particular, hermano. Por lo tanto, ¿se da cuenta usted que ¿no es cierto?, no es un grupo denominacional o una congregación, sino que la iglesia local, ¿no es cierto?, del Señor, es un grupo de hombres y mujeres que han sido salvados y llamados por Dios para servirle en un área específica. ¿En qué área Dios te llamó a ti? ¿Tú lo sabes? ¿Sabes cuáles son tus dones? ¿Sabes cuáles son tus talentos? Es importante que tú sepas para poder realmente servir al Señor con la gracia y con la celeridad que Dios requiere de nosotros. Muchas veces fracasamos por eso, porque creemos que vivimos huérfanos y vivimos desamparados como vive el no creyente y vivimos desamparados como aquel que no tiene a Cristo. Y cuando conversamos con una persona, en vez de alabar y glorificar al Señor por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, nos quejamos como ellos se quejan, que no hay trabajo, que esta pandemia es algo que va a infectar todo, que va a traer muchas desgracias, y estamos hablando igual que ellos. Hermano, cuando debiésemos alabar al Señor en todo tiempo, no importa cuál sea la situación que se esté viviendo. Hermano, por eso es importante el libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos nos narran, ¿no es cierto?, que estos hombres estuvieron dispuestos a pagar un gran precio. Hermano, con su propia vida. Yo no sé si
Hoy en día la iglesia está dispuesta a entregar su vida. Y cuando hablo de iglesia, hablo de nosotros. Vuelvo a insistir en ese tema. No estoy hablando de grupo, estoy hablando en mí en particular. Jaime, ¿no es cierto? Tú como miembro estás dispuesto a dar tu vida por el Señor. Hermano, es tan importante. Cada miembro tiene una función diferente. De verdad, cada uno tiene una función diferente. Y hermano, por favor, esta mañana quiero que tú te quedes con ese mensaje. Cada uno es diferente. Yo no sé cuáles son tus dones, cuáles son, ¿no es cierto?, las cosas que Dios te ha capacitado. Pero cuando nacimos a Cristo, cuando llegamos al Señor, Dios nos dota de alguno de estas funciones. Dios nos entrega y nos otorga diferentes dones. Diferentes dones. Pero sí tenemos que entender algo. Ningún órgano puede funcionar solo. No, eso es imposible. No puede funcionar solo. Como decía recién el apóstol, imagínense que sea el cuerpo sea un solo ojo. Sería horrible, ¿no? Sería raro ver un solo ojo funcionando. No, tenemos que funcionar como cuerpo. Mire su cuerpo, cómo realmente las manos, hermano, cómo funcionan perfectamente, tienen su uñita para que la uña, ¿no es cierto?, cuando uno va a tomar algo, no nos golpee la uña de los dedos, etcétera, no nos dañemos. Hermano, sus pestañas, sus cejas, defienden parte de los ojos, etcétera, hermano, cada miembro, por favor, piensen en los miembros que tiene su cuerpo, su corazón late, minuto, segundo, entrega la sangre donde corresponde. Por lo tanto, así es la iglesia. Cada miembro debe funcionar. Si un miembro, como dije anteriormente, deja de funcionar, hermano, hemos tenido algunos cuerpos que se enferman demasiado, ha habido que entrar a hacer cirugía mayor y han tenido que cortar miembros. Y lamentablemente a veces, hermano, pasa eso en la iglesia. Se infecta la iglesia. Hermano, una iglesia enferma, ¿no es cierto?, trae muchos problemas, mucha desgracia. Y cuando digo una iglesia enferma, es porque no sabe sobre su salvación. No tiene seguridad de salvación, no tiene seguridad de perdón, no tiene seguridad de vida eterna, no tiene seguridad de nada. Hermano, Cristo vino a darnos seguridad. Así que por lo tanto, hermanos queridos, es importante. Hermano, una de las señales, ¿no es cierto?, cuando la iglesia, ¿no es cierto?, cuando la iglesia recién comienza, realmente es una iglesia inmadura. La iglesia, si ustedes se dan cuenta, tiene nombre de mujer. No es el iglesia, es la iglesia. Nombre de mujer. Y la mujer, ¿no es cierto?, fue puesta por Dios en la familia para que traiga a los hijos. Para que traiga a los hijos, ¿no es cierto?, y traiga mucha felicidad a ese hogar. Dígame cuánta alegría traen sus hijos al hogar. Pero antes de que usted piense de la alegría que sus hijos traen al hogar, ¿cuánto dolor tuvo esa madre para poder traer esos hijos al hogar? Sufrió grandes partos, dolores de parto. Pero después que sufrió esos dolores de parto, ve la maravilla. Hermanos, a veces tenemos que sufrir, tenemos que salir. La iglesia es una mujer que tiene que salir a buscar a los hijos para que lleguen. Nos va a costar quizás, pero va a haber gozo en eso. Así que, hermanos, muchas veces la iglesia, ¿no es cierto?, una mujer no tiene hijos porque está enferma, porque es inmadura, porque es pequeña, porque no puede tener hijos, porque es una mujer adolescente, porque es una niña, etc. Pero cuando ya es madura, sí debe tener hijos. Y si no tiene hijos, es porque tiene un problema grave. Y eso requiere de que la vean los médicos para poder realmente ver qué es lo que está ocurriendo con ese cuerpo, para poder sanarlo y que empiecen a llegar los hijos. Bueno, nosotros también como iglesia, este cuerpo tiene que ser visto
Si no estamos teniendo hijos espirituales, algo está pasando. Algo está pasando. Así que es importante, hermano. ¿No es cierto? Ningún miembro, ya hemos dejado claro, puede funcionar solo. Cada miembro debe contribuir. Porque es importante que contribuyan para el cuerpo. Un cuerpo funcionando apropiadamente opera como una unidad. Un cuerpo sano, hermano. Vea un cuerpo enfermo. Es terrible. Y uno se lamenta a veces de ver a una persona tan enferma. Es porque los miembros de ese cuerpo están enfermos. Algún miembro está dañando todo ese cuerpo. Pero lo lindo es ver un cuerpo sano. Porque todos los miembros están funcionando. Una persona sana se nota de inmediato. En su pelo, en su color de piel, en su sonrisa, etc. El cuerpo sano, hermano, puede hacer cualquier cosa. Por eso es importante, hermano, la iglesia, que cada uno como miembros en particular podamos cumplir, tener un cuerpo sano. Y eso no es responsabilidad, vuelvo a insistir, de una persona, es responsabilidad de cada uno de los miembros, porque somos la iglesia, Cristo es la cabeza. Y Cristo, la palabra de Dios siempre nos está hablando, ¿no es cierto?, que así como el hombre es cabeza en el hogar, Cristo es cabeza de la iglesia. Y nos habla qué hizo para ser cabeza de la iglesia. Se entregó a sí mismo. Y no solamente eso, su vida por la iglesia. Por lo tanto, hermano, la iglesia primitiva nos habla a nosotros de qué importante es, ¿no es cierto?, tener un cuerpo sano. Una iglesia sana, hermano. Una iglesia que estaba llevando con una potencia gigantesca, cumpliendo con lo que Dios le había mandado hacer. Llevaba lo mismo. Que lo llevaran delante de las autoridades, lo acusaran de cualquier cosa. Tanto el hermano que habían estos hermanos que ellos, cuando eran azotados, se sentían dignos de ser tratados tal cual como trataron a Jesucristo, a su maestro. Hermano, hoy en día nosotros no queremos sufrir nada. De verdad que no queremos sufrir nada. No ocurre algo y al tiro empezamos, pero Señor, tú no te acuerdas que yo soy tu hijo, tú me salvaste, y empezamos a quejarnos en vez de decirle, Señor, te doy gracias porque tengo, y también te doy gracias porque no tengo, porque sé que dependo de ti. Tú me dices, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Son tus promesas, Señor, y yo creo en ti. Iglesia querida, no porque estemos en esta pandemia, no porque no nos estemos congregando, dejamos de ser la iglesia, el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia. Somos la iglesia. Llamadas a ser útil en el mensaje que Dios nos ha entregado. ¿Cuál es la función de la iglesia entonces? Es importante entender cuál es la función. La primera iglesia local en la Biblia fue organizada, ya lo hemos visto, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Quién fue el pastor de la iglesia en Jerusalén? Pedro, ¿no es cierto? Estos cristianos organizaron la iglesia con el siguiente propósito, y ponga mucha atención, hermano, porque ese es el propósito por el cual nosotros, ¿no es cierto?, estamos organizados, somos la iglesia de Jesucristo en estos tiempos. Y no piense, hermano, no mire a los lados, mire solamente, y la iglesia debe mirar al cielo, no mirar a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. No lo que esté ocurriendo con tal o cual persona. Nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros llevamos esperanza, nosotros llevamos paz, nosotros llevamos tranquilidad. Pero si no vivimos en paz, no vivimos en tranquilidad, hermano querido, téngalo por seguro que nadie va a creer al Evangelio. Primero, hermano, en capítulo
2 del libro de los Hechos. Por favor, volvamos al libro de los Hechos, que es donde yo digo que tenemos todas las referencias, ¿no es cierto?, de cómo es la iglesia y cómo debe ser y debe continuar. Dios no ha menguado. Dios sigue teniendo todo el poder. El Espíritu Santo se sigue moviendo. ¿Acaso el Señor nos dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él no está en medio? Él está ahí, hermano. Dios está presente hoy en día. Él está revisando nuestro corazón. Él está viendo cómo estamos comportándonos. Y nos está diciendo, ¿estás escuchando lo que estoy diciendo? No mires a ese hombre que habla. Escucha mi palabra y obedécela. Para eso te he puesto en este cuerpo. En este cuerpo. Mire lo que hacía la iglesia primitiva aquí en el capítulo 2 y en el versículo 42 nos dice lo siguiente. Y perseveraban ¿en qué cosa? En la doctrina, es decir, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa era, ¿no es cierto?, la actitud que tenía la iglesia. Una actitud de perseverancia en la enseñanza de la palabra de Dios. No, hermano, una religión. Tú no puedes hacer lo que te están diciendo. Tú tienes que obedecer a la palabra de Dios, a lo que Dios está enseñando. Por eso, como dije anteriormente, muchas personas asisten a religiones, asisten a lugares y que incluso van con una Biblia y que incluso pueden hablar de la Biblia, pero hermanos, te están enseñando algo que no corresponde. No a la sana doctrina, no a lo que el Señor ha establecido en su palabra. Por eso es importante entender dónde estoy metido, qué estoy realmente aprendiendo, qué es lo que estoy realmente haciendo en este lugar. ¿Estoy cumpliendo con los propósitos por los cuales Dios me puso acá? ¿O sencillamente salgo de ese lugar y salgo vacío completamente? No, Dios no quiere que salgamos vacíos. Dios quiere que realmente nosotros salgamos llenitos, nuestro corazón rebosante, porque estuvo Dios. Dios está presente en esta reunión y Dios quiere que yo salga rebosante. Versículo 42, ¿no es cierto?, dice que perseverarán en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Partimiento del pan, ¿no es cierto? Había devoción, había bautismo, había, ¿no es cierto?, Santa Cena. Había las cosas que Dios enseñó por medio de su palabra. Las cosas básicas, esenciales, para que el cuerpo, ¿no es cierto?, se mantenga activo. El versículo 42 también nos habla de compañerismo. Dice en la comunión unos con otros, ¿no es cierto? Eso significa compañerismo. Hermano, hoy en día somos tan indiferentes. Si yo veo a mi hermano, ¿no es cierto?, cavivar, o lo veo bajoneado, o lo veo, ¿no es cierto?, no me acerco a él. Porque si no me va a pegar algo, ¿no es cierto?, la mala onda que se dice hoy en día, ¿no es cierto? En vez de yo acercarme, animarlo. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano? Dios quiere animar nuestras vidas. Dios quiere animar nuestro corazón. Por lo tanto, hermanos queridos, debemos entender que la actitud que debe tener la iglesia entre nosotros debe ser, ¿no es cierto? La primera actitud es amarnos. Amarnos, hermano. Eso dice 1 Juan 3, capítulo 14 al 16, que dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Qué glorioso lo que dice aquí Juan. Dice que pasamos de muerte a vida. Sí, hermano, antes tú estabas muerto en tus delitos y en pecados. Y tú, amigo, que estás escuchando este mensaje y que realmente aún no tienes a Cristo y andas buscando solución a tus problemas, tú estás muerto en tus delitos y pecados. Y Dios quiere traerte a la vida. Quiere traerte de las tinieblas a la luz para que entiendas, para que comprendas las cosas que están trayendo perturbación a tu vida. Pero la iglesia pasó de, ¿no es cierto?,
nosotros sabemos que pasábamos de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. ¿Usted ama a su hermano? Porque la Biblia es clara en decir, si usted no ama a su hermano, ¿qué es lo que pasa? El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, usted no ha tenido cambio. Usted no ha tenido ninguna diferencia entre este tipo que tiene a Cristo o que no tiene a Cristo y usted. Tenemos que revisar nuestro corazón. ¿Por qué no estamos amando? Porque hacemos diferencia, porque esto, porque lo otro. Bueno, esta iglesia primitiva no hacía eso. Tenían en común todas las cosas. Y se amaban. Y eran efectivos. No había diferencia entre el que tenía y el que no tenía. Entre el que hablaba más o hablaba menos. El que reía más o el que reía menos. No, hermano, todos trataban de glorificar. Cada uno, los miembros en particular, glorificar al Señor. Por lo tanto, todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué es lo que es? Un homicida. Un homicida. Así, bajo esa categoría, lo pone Dios. Por lo tanto, debemos tener la actitud de amor dentro del cuerpo de Cristo. Es ser paciente. Hermano, una de las cualidades que más nos cuesta hoy en día es la paciencia. Tener paciencia. Y la iglesia debe ser paciente. Qué fácil es perder hoy en día la paciencia. Qué fácil es perder el gozo. Qué fácil es perder, ¿no es cierto?, la visión que Dios tiene para con nosotros. Qué fácil es perder, ¿no es cierto?, la visión, la importancia que yo tengo dentro de la iglesia. Hermano, tú eres importante en la iglesia. Hermano, lo vuelvo a repetir, eres importante. Eres un miembro importante en el cuerpo de Cristo, en esta iglesia local. Por lo tanto, debes tener una actitud de paciencia. En Romanos capítulo 15, versículos 5 al 7 nos dice lo siguiente. Pero el Dios de la paciencia. Si hay alguien que tiene paciencia con nosotros, Dios, ¿no? Sí, dice que Dios es el Dios de la paciencia. Eso es lo que es Dios. Y de la consolación, hermano, Dios es paciente y nos consuela. Os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Dios quiere que tengamos un mismo sentir. Hermano querido, qué importante es la iglesia. Qué importante eres tú para mí. Qué importante debo ser yo para ti. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y a veces, hermano, ni siquiera lo entendemos de la manera que debemos entenderlo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque a veces no amamos. A veces somos poco pacientes. Nos olvidamos de quiénes somos. Este hermano no va a aprender nunca. Esta hermana no sé por qué actúa así. Somos poco pacientes. Porque Dios está trabajando en ese miembro. Hay miembros que son mucho más activos y otros menos activos. Pero no por eso no dejan de ser importantes en el cuerpo. Así que, hermanos queridos, es importante la actitud que tengamos. La tercera, ¿no es cierto que yo anoté por acá? La tercera es ser sensible a sus necesidades. Hermano querido, ser sensible a las necesidades. ¿Sabe que una de las cosas que tenía esta iglesia era una iglesia generosa? Hermano, en aquel tiempo, en los tiempos de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, las hambrunas eran gigantes. Hermanos, recuerden que Pedro, ¿no es cierto?, vio tanta gente que ellos servían a las mesas porque tenían comedores comunes en las calles para poder atender a la iglesia, porque la gente pasaba mucha hambre. A tal extremo que dijeron, nosotros ya no podemos seguir sirviendo a las mesas. Vamos a buscar hombres. El diaconado. Gente que se presta para ese ministerio. Por lo tanto, hermanos queridos, ¿no es cierto?, la generosidad, una actitud generosa por aquellos que están sufriendo, para aquellos que no están teniendo lo que necesitan. Hermanos queridos, a veces nos aferramos a las cosas materiales, no nos queremos deshacer de ellas y creemos que no faltándome a mí, o si me falta, ¿no es cierto?, quizás el control remoto que necesito para el televisor de 20.000 pulgadas que me compré, ¿no es cierto?, empiezo a pedirle al Señor, Señor, dame ese control remoto. Lo necesito, Señor. Tú no sabes lo importante que es. Bueno, no tiene ninguna importancia.
cuando yo puedo levantarme del living a ese televisor y lo puedo manejarlo. Lo que quiero decir, hermano, que a veces tienen más importancia las cosas materiales que la necesidad que tienen los hermanos. Mire lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 15 al 16, hermano querido. Si un hermano o una hermana, fíjese, hermano, que la Biblia a nosotros nos confronta. Así, pero, hermano, nos confronta. Y nos dice cuál es nuestra condición. Muchas veces, hermano, voy a decir una palabra que es bíblica: miserable. A veces como iglesia somos miserables. ¿Acaso Cristo no lo dice a la iglesia? Tú eres un miserable, eres un desventurado, pobre y desnudo, ciego. ¿Cómo no vas a poder ver todas estas cosas? Hermano, Dios trata a la iglesia de una manera para que la remece, para poderla despertar. Hoy en día la iglesia a veces se duerme, hermano. Estamos, ¿no es cierto?, como hay un término que usábamos en la milicia, se echa en los laureles. Cree que porque hizo esto ya hizo todo. Y no es así, hermano. Es todo lo contrario, debemos trabajar con más ánimo. Y si un hermano, una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día. O sea, hermano, la Biblia está diciendo, claro, hoy día le dio, hoy día comió, hoy día tuvo, pero mañana está hablando de cada día. No está hablando de un día. Hermano, la actitud, una actitud generosa, ¿no es cierto? No puedo estar yo saciado en mi hogar siempre y sabiendo que hay hermanos que están pasando momentos difíciles, momentos que realmente, ¿no es cierto?, me daría vergüenza de estar sentado en una mesa con todo lo que se necesita y mucho más en la mesa, mientras otros no están comiendo. Y cuando los veo le digo, y algunos de vosotros, dice el versículo 16, y esto pareciera que es sarcástico, pero es así, y algunos de vosotros les dice, id en paz y calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Una actitud generosa, hermano, debe tener la iglesia. La cuarta, que es algo que también no es tan fácil, perdonarnos. Pucha, que es difícil perdonarnos. Existe siempre esa situación de que tú me la haces y tú me la pagas. Hermano, y la Biblia nos llama a perdonarnos, a amarnos, a tener actitudes que glorifiquen al Señor. Esta iglesia las tenía. De sobra la iglesia primitiva. Ellos perdonaban, ellos amaban, ellos se entregaban, ellos no tenían, ¿no es cierto?, no guardaban nada en el granero. Si había que despojarse, se despojaban. Pero pastor, pero esa iglesia era en la antigüedad, pues hoy en día estamos en otros tiempos. Sí, estamos en otros tiempos. Estamos en la iglesia que ya acabo de decir, miserable. ¿No lo dice Dios? Sí, lo dice. Desventurado, ciego, pobre y desnudo. ¿Esa es nuestra condición? Bueno, no era la condición de la iglesia primitiva. Quizás tenían otros problemas. Ni tampoco nos están hablando, ¿no es cierto?, que esta iglesia tenía un edificio tremendo. No, la iglesia se estaba moviendo entre el pueblo. Ahí se reunían y buscaban la gente y Dios iba añadiendo. Dice que tenían favor con todo el pueblo. Hermano, favor con el pueblo. Hermano, cuando tú sales de tu barrio, todos te miran y dicen, este hombre es cristiano. Usted no sabe cómo es él. Nosotros sí lo conocemos porque él vive aquí. Es un hombre, no sé cómo lo dirán. Perdonarnos, hermano. El perdonar realmente nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho, hermano. Incluso perdonar a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros seres queridos que están todos los días con nosotros, nos cuesta perdonarlo. ¿Por qué hiciste esto? No me agrada. Pero disculpa, ¿qué disculpa? Nuevamente es lo mismo, bla, 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 bla. A veces tenemos actitud, ¿no? Es así, hermano.
Que Dios se apiade de nosotros, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios, hermano, ¿no es cierto?, este cuerpo lo edifique cuando nosotros salgamos de esta pandemia, hermano, que cuando nos reunamos, ¿no es cierto?, nos gocemos, lloremos, cantemos, alabemos, glorifiquemos al Señor, pero entender y tener claro quiénes somos, por qué Dios nos tiene en ese lugar, cuál debe ser nuestra actitud. En Efesios capítulo 4, versículo 32 dice, antes sed benignos unos con otros. Uno con otro. O sea, todos los miembros, hermano. ¿Cuál debe ser la actitud? Benignidad, misericordioso, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuál es el ejemplo del perdón? Cristo. Hermano, la Biblia siempre nos lleva a los pies de Cristo. Por eso es importante que nosotros llevemos a la gente a Cristo. Cristo hizo declaraciones sumamente importantes. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Vivirá. Por lo tanto, ¿dónde tenemos que llevar a la gente? A Cristo. Porque Él perdona, porque Él nos da salvación, porque Él nos da vida eterna, porque Él es el camino. Si tú has errado en el camino, si has equivocado el camino, bueno, Cristo es el camino. Si tú buscas la verdad y buscas una religión y otra, bueno, quiero decirte una cosa, Cristo es la verdad. Si tú amas tu vida y quieres conservarla, porque la vida no consiste solamente en el tiempo que vamos a estar aquí en la tierra, consiste mucho más allá. Tenemos una vida eterna que Cristo la prometió. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por lo tanto, hermano, ¿a dónde tenemos que llevar a las personas que tienen necesidad? A Cristo. A Cristo. La iglesia trabaja en son de lo que Cristo ha hecho por el cuerpo. Y Él va añadiendo a los salvos. Así que por lo tanto, hermanos queridos, nuestra iglesia debe ser una iglesia que tiene compañerismo, que ora para llevar a cabo las ordenanzas de la iglesia, para llevar adelante el bautismo y la cena del Señor. Eso sucedía acá en el versículo 42 que acabamos de leer del capítulo 2 del libro de los Hechos, para dar testimonio del poder y la gracia de Dios. Hermano, para dar testimonio del poder y de la gracia de Dios. Lo dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, aquellos que tenían la responsabilidad. El cuerpo de Cristo estaba trabajando poderosamente, hermano. Y vino el temor, vino el temor, vino el temor. Y los hombres empezaron a seguir a los apóstoles, las enseñanzas de ellos, de la predicación de la palabra, de la predicación del evangelio, y la gente empezó, ¿no es cierto?, a transformar su vida y empezaron a despojarse de todo lo que era, ¿no es cierto?, que no tenía importancia. Para, ¿no es cierto?, para dar testimonio del poder de la gracia, para asistirse y ministrarse mutuamente. Empiezan a ministrarse. Versículos 44 y 45, miren lo que dice. Todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Nuevamente unánimes juntos y tenían en común, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. No había nada diferente, todo era común. Todos somos comunes, todos nosotros, hermanos, el cuerpo de Cristo necesitó de la gracia salvadora de Cristo Jesús. Hemos sido perdonados. Por eso cuando alguien se pone en la iglesia como superior a otro, hermano, esa persona está perdiendo credibilidad. Todos somos iguales. Todos somos unos en Cristo. No hay mayor ni menor. Todos dependemos de Dios. Todos dependemos de la gracia del Señor. Todos servimos al Señor. Obviamente en diferentes responsabilidades. Hay gente que tiene mucha responsabilidad porque al quien más se le da, más también se le va a demandar dentro del cuerpo de Cristo. Así que, hermanos queridos, el versículo 45, y vendían sus propiedades,
Por favor, pastor, no lea ese versículo. Porque ese versículo está en otro contexto y empezamos a buscar, ¿no es cierto?, las 5 patas al gato, como se dice vulgarmente por ahí, y empezamos a decir, no puedo vender lo que tengo. Generosidad, de eso está hablando este versículo. Generosidad, despojarse. Pero si no nos despojamos, hermano, de nuestra comodidad, menos nos vamos a despojar de las cosas que amamos, nuestras propiedades. Y sus bienes los repartían a quienes, a todos según la necesidad de cada uno. En especial, usted le falta una casa, tome. Ahí tiene un techo, aquí tiene esto, le falta comida, llévele comida. Así lo hacían, hermano. Esa era la actitud que tenía la iglesia. Se asistían mutuamente para alcanzar, ¿no es cierto?, a quienes, al resto de la comunidad. Esa es la actitud entre los hermanos, entre la iglesia. No había ningún necesitado dentro del cuerpo de Cristo, ni un necesitado. Todos estaban saciados. ¿Para qué? Versículo 46 y 47 nos explica para qué. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué nos falta eso, hermano? La sencillez del corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Qué iglesia más maravillosa, hermano. ¿Qué pasará con nosotros? No, lo que pasa es que nosotros estamos en el siglo XXI y el Señor nos está orando como oraba en aquel tiempo y buscamos, hermanos, explicaciones. Pero quiero decirle algo, hermano. Es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Dios, el mismo Salvador, es la misma iglesia en diferentes tiempos. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Cristo no ha dejado de ser cabeza, sigue siendo la cabeza de su iglesia. No se ha puesto otra cabeza más que la de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos queridos, cuando el Señor habla a la iglesia en la Odisea, le está hablando a la iglesia que Él está dirigiendo y ese cuerpo se rebeló, se enfermó de vanidad, de orgullo y de soberbia. Y el Señor tiene que hablarle de una manera dura. Si hay que cortar miembros, dijo el Señor, cortémoslo. Pero esto no puede continuar así, porque tú te has engrandecido. Por eso el Señor le dice, yo te conozco y conozco tus obras. No eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermano, algo repugnante. ¿Cómo estamos siendo para el Señor? ¿Cómo estamos siendo? ¿Somos la iglesia? Recuerda, hermano, y cuando hablo de iglesia hablo de nosotros. Cada uno de nosotros en particular somos miembros del cuerpo. No es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de las maestras, es mi propia responsabilidad. ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor? Usted es responsable de llevar adelante el Evangelio de salvación. Si no lo está predicando, no es problema de un hermano, no es problema de la iglesia, es problema suyo, que no está cumpliendo. No estamos cumpliendo. Por lo tanto, hermano, debemos tener una actitud distinta, una actitud diferente. Dios ama a su iglesia, entregó su vida por ella. ¿Usted ama a su familia? ¿Usted haría la vida por sus hijos? Bueno, Cristo ya lo hizo antes. Y entregó un amor tremendo. ¿Por qué no lo entregó solamente por nosotros? Lo entregó por toda la humanidad. Y hoy en día ha dejado la iglesia para que la iglesia lleve a cabo los propósitos y los planes que Dios tiene para esta humanidad. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. El mundo no se ha acabado. Dios está presente. Dios está presente. Vamos a orar, dándole gracias al Señor por su palabra, dándole gracias por la iglesia local que tenemos, por la iglesia local maravillosa donde el Señor nos ha puesto.
No se nos niega nada. Se nos habla de la palabra de Dios. Se nos instruye, se nos edifica, se nos alimenta. No están tratando de lavarnos el cerebro para cambiar nuestras vidas. No, tú tienes que cambiar, tienes que disponer tu vida y tu corazón al Señor y decirle, Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón. No, Señor, cambia este. No, pídele que te cambie a ti. Que mi actitud cambie, que mi actitud de ver la iglesia, que yo soy responsable, que yo soy un miembro y como miembro debo estar activo. Debo proveer para el cuerpo en el cual Dios me ha puesto. Así que, hermano, es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad de un hombre, es nuestra responsabilidad. Dios nos puso en una iglesia local maravillosa. Dios no ha cambiado y Dios no cambia. Así que, hermano, tenemos un Dios maravilloso y una iglesia maravillosa, hermanos maravillosos. Si hay alguien en esta mañana escuchó este mensaje y dice, bueno, pero yo no soy de la iglesia. Bueno, ¿cómo puedo hacerme miembro de la iglesia? Primero tienes que tener a Cristo en tu vida, en tu corazón. ¿Y cómo se hace eso? Fácil. Reconocer que yo soy pecador, reconocer que he pecado, que mi vida está en tinieblas, que mi vida ha sido rebelde y que yo debo confesar a Cristo como mi Señor y mi Salvador. En Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás, escucha, serás salvo. No qué vas a hacer, serás. Dios te lo asegura. Y Dios vendrá a tu vida, a tu corazón. Porque dice que Dios te sella con el Espíritu Santo de la promesa. Y pasas a ser parte de la familia de Dios. Un miembro más. Quizás Dios te va a colocar en un cuerpo. No sé si en nuestra iglesia, no sé si en nuestro cuerpo, porque la iglesia es local, pero esperamos que sea una iglesia donde te alimenten, donde realmente te enseñen la palabra de Dios. No una religión, la palabra de Dios, para que tú crezcas, para que seas nutrido completamente. Así que si esta mañana tú quieres confesar a Jesucristo, hazlo. En el lugar que tú estés, dile, Señor, yo he pecado, mi vida ha ido de tumbo en tumbo, no he podido salir adelante, no tengo paz, no tengo tranquilidad, o sí realmente tengo una paz, pero no sé qué va a pasar conmigo. Bueno, Señor, entra a mi corazón, entra a mi vida, entrego mi vida, mi corazón a ti, Señor. Perdona mis faltas, perdona mis pecados, te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, Señor, que damos gracias a los hermanos, a la iglesia, por todo lo maravilloso que es entender lo que la iglesia es para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en este día. Recuerden que tenemos culto en la tarde, ¿no es cierto? Y un ratito más tenemos las maestras enseñando a nuestros hijos, enseñándoles realmente también todas estas cosas lindas y maravillosas que vienen de la palabra de Dios. Doy gracias a Dios porque la iglesia trabaja. Hay miembros, ¿no es cierto? Todos los miembros de la iglesia están preocupados y están trabajando. Así que gracias, hermanos, que el Señor les bendiga y bendiga también este día que Dios nos ha entregado.